El pasado 10 de octubre, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, deja el cargo como presidenta de aquel país luego de 2 años y 10 meses de gestión. Y aunque actualmente ya existe un presidente interino, el pueblo de Perú aún no cuenta con la certeza del régimen político que habrá de regir los destinos de nuestro país amigo, ya que la mayoría de los peruanos está conforme con la salida de la ahora expresidenta Boluarte. Y precisamente desde el año 2022 hemos platicado y analizado la situación política del Perú. Y para seguir con este tema, nuevamente tenemos en línea telefónica al analista Antonio Castillo. Bienvenido, Antonio. Buenos días. Muy buenos días, estimado Francisco. Muchas gracias por la invitación y la preocupación permanente por lo que está sucediendo en nuestro país. Claro que sí, con todo gusto, Antonio. Y desde hace ya 2 años y medio que analizamos la situación, ahora las cosas han cambiado radicalmente y quiero preguntarte en términos generales cuáles son los motivos por los que Dina Boluarte deja el poder en Perú. Sí, muchas gracias. Fíjate, es verdad que han cambiado, pero creo que no radicalmente. Dina Boluarte ha salido del gobierno, ha salido del poder, pero las causas y los factores que la pusieron ahí se mantienen lamentablemente, como vamos a ver más adelante. Pero también es cierto que la salida de Dina Boluarte era una necesidad que sentíamos desde el momento que asumió el poder en circunstancias muy violentas, como bien sabemos, donde asumió el poder con una represión cruenta hacia sectores populares que no la aceptaba y dejó con un saldo doloroso de más de 50 muertos y más de 100 heridos de gravedad que hasta ahora no se recuperan, en fin, ¿verdad? Pero también es cierto que esta señora cuando asumió el poder en realidad no solo era por un tema de sucesión constitucional ante la caída de Pedro Castillo, sino sobre todo como consecuencia de un factor que en el Perú viene perturbando y erosionando el sistema democrático a extremos casi ya terminales desde el año 2016, en que la señora Keiko Sofía Fujimori, la descendiente del ex dictador Alberto Fujimori, perdió las elecciones y desconoció el triunfo de aquel entonces Pedro Pablo Kuczynski y dijo que iba a gobernar desde el Congreso. Tenía una mayoría parlamentaria de 73 congresistas de 130 y pues hizo y deshizo del país y ahí para adelante. La consecuencia la vemos en que en menos de 10 años tenemos 7 presidentes en nuestro país, cuando a lo más deberíamos haber tenido 2, ¿no? Sin embargo, estamos en una situación ya de inestabilidad permanente porque las condiciones se vienen dictando para los destinos del país desde el Congreso de la República, cuando este es un sistema constitucional presidencialista, es decir, el presidente de la República es elegido por todos los ciudadanos y por lo tanto debe concluir su periodo salvo las causales de vacancia previstas rigurosamente en la ley, en la Constitución política. Sin embargo, acá estamos en una situación en donde el Congreso de la República, en este caso el actual Congreso, liderado por una mayoría, por una coalición en la cual la señora Keiko Sofía Fujimori tiene un factor determinante, la capacidad de articular conjuntamente con otras fuerzas e imponen sus condiciones en una serie de aspectos, y entre ellos pues el tema de la estabilidad del presidente. Ahora, Dina Boluarte tenía que irse pues porque también lamentablemente es cierto que hay un descontento social, un hartazgo generalizado, porque era un gobierno que estaba perdido en el fango y en el pantano de la corrupción, de la frivolidad, priorizaba la adquisición de joyas malavidas, las cirugías estéticas, pero dejando el gobierno en manos de terceros sin que el país lo sepa, abandonado. Mientras tanto se falsificaban decretos y resoluciones en su nombre, ¿verdad? Con su anuencia, porque ella no firmaba. Es decir, abandono constitucional del cargo, que ya es causal de vacancia hace mucho tiempo, no lo hacía porque había intereses, ¿no? Con una mayoría congresal, como bien decimos, donde se salvan pues a algunas personas dignas de mención, pero no tienen la capacidad de gravitar como se esperaría, ¿no? Entonces, acá se han estado aprobando leyes de exoneraciones tributarias, leyes para las élites privilegiadas, como los grandes exportadores, agroexportadores, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se supone que, de acuerdo al sistema constitucional nuestro, de acuerdo al modelo económico implementado, son las leyes del mercado las que tienen que determinar pues, quién sale adelante y quién no. Sin embargo, acá se ha estado condonando deudas millonarias, se ha estado otorgando privilegios, ¿verdad? Afectando el presupuesto de la República. Y lo que es peor en este contexto de crisis extrema de seguridad ciudadana, se ha emitido un paquete muy grande de leyes pro corrupción, pro crimen organizado, pro impunidad, en contexto de que la delincuencia ha crecido geométrica y exponencialmente a diario, ¿no? Al grado de que acá, durante el gobierno de Dina Boluarte, desde el mes de diciembre a la fecha,
en que ha sido vacada, hay más de 5.600 muertos durante su gestión, producto de la extorsión, producto del sicariato. Es decir, mientras la extorsión y el sicariato mataban en las calles, el Congreso hacía leyes pro crimen organizado. Una cosa asombrosa, ¿verdad? Una cosa que no soporta el más mínimo análisis ni defensa alguna. Sin embargo, aquí se ha venido haciendo y esas leyes siguen vigentes, ¿cierto? Acá estamos en unas circunstancias en que cada 6 horas muere un peruano. Es una a mano de la extorsión y del sicariato. Eso es algo doloroso, ¿verdad? Que genera una inestabilidad, una sensación de angustia, de inseguridad para todo ciudadano que circula por este país. Y bueno, pues ese hartazgo ante estas circunstancias ha hecho que la gente salga a las calles como no lo hacía desde hace 2 años, y a la vez ha coincidido con el factor electoral. Las elecciones presidenciales y generales ya están convocadas para abril del próximo año. Entonces muchas agrupaciones políticas de estas que tienen pues mayoría en el Congreso han sentido que si seguían cargando con el muerto político de Dina Boluarte iban a asumir el pasivo ya directamente ante los ojos de la población en las próximas elecciones. Ya han optado pues por bajar el dedo neroniano, ¿no? Y optar por su vacancia, y por eso que la vacaron rápidamente a partir del 10 de octubre. Pero no es porque en efecto hay interés de moralizar el país o hacer un cambio, sino todo lo contrario, como vamos a ver más adelante. Y es una mayoría que en su momento, incluso hasta cuando se determinó hace muy poco, que uno de los ministros emblemáticos de la señora Dina Boluarte, el señor Juan José Santibáñez, entonces ministro de Justicia, que anteriormente era ministro del Interior, se reunía en las instalaciones de los ministerios para hacer la defensa casi directa de clientes suyos de su estudio privado que tenían procesos por organización criminal. Es decir, el Estado puesto al servicio de la delincuencia, como no podía apreciar. Ni siquiera en esas circunstancias la mayoría congresal optó por la vacancia. Han votado por la vacancia ya cuando han visto la inminencia del proceso electoral, ¿verdad? Y en efecto también hubo un arreciamiento de la delincuencia en las calles. Entonces dijeron, nosotros no podemos cargar con esta señora y sus ministros, así que la vacamos. Y en efecto, vacaron y ahí está. Entonces, son factores que tienen que ver con la historia republicana nuestra, que viene desde el año 2016 con la inestabilidad política que hay en el país, y a la vez con los intereses que tiene esta mayoría congresal, dentro y fuera del Congreso, pues mueve muchos intereses, y también, por supuesto, el hartazgo ciudadano, porque la señora ya no tenía ninguna capacidad de convocatoria, ninguna capacidad de articular estrategia alguna contra la inseguridad ciudadana, porque estaba preocupada todo el tiempo solo en blindarse de sus más de 12 investigaciones de carácter penal que tenía en la Fiscalía, que tenía en las instancias jurisdiccionales, y a la vez buscaba pues que preservarse seguramente con recursos que nada legales para cuando llegue el momento, como llegó, de su defenestración. Entonces el país estaba prácticamente al abandono, al garete, y las consecuencias las hemos descrito de manera sintética. Por lo tanto, era una necesidad y una serie de circunstancias que han confluido para que esta señora tenga que irse. Y en efecto, así es como ha sucedido. Lo hemos platicado ya en un sinnúmero de veces cuáles son las causas de fondo que llevaron a Dina Boluarte al poder. Según nos comentas, esas causas siguen siendo las mismas. Obviamente esperamos que Perú encuentre la estabilidad que merece este país. Tu sistema es igual al nuestro, es un sistema presidencial, constitucional. El presidente debe dejar su cargo al término de este, salvo alguna causa muy, muy excepcional que le impida ejercer el cargo. Pero creo que en tu país no encuentra esta estabilidad, como bien lo refieres. Me hablas de 7 presidentes en un periodo de menor de 10 años, entonces es una situación que nos da a entender que la inestabilidad en Perú aún sigue vigente, y esperemos que esto pueda mejorar pronto, como siempre lo hemos auspiciado aquí en México, Antonio. Y precisamente quiero preguntarte en ese sentido, en tu opinión, ¿cuál es el futuro del Perú luego de la salida de Dina Boluarte? Gracias. Fíjate, ya hemos visto que el cambio realmente de fondo no ha sido tal. Ha asumido el señor José Yeril, producto de la misma coalición, el señor que era presidente del Congreso entonces, para continuar con lo que de alguna manera Venecia está haciendo Dina Boluarte, solo con una diferencia de pose, de fotografías, queriendo invitar a Bukele, poniendo a los presos arrodillados para la foto, pero no hay ninguna estrategia contra la delincuencia. Es más, un señor tan rechazado, más que nunca en las calles, porque ha asumido con una serie de cuestionamientos que ofenden a la nación, ¿no? Un señor que ha tenido toda una investigación por violación sexual, por más horroroso que sea decirlo ante la ciudadanía, la imagen presidencial cuestionada por violación sexual, por enriquecimiento ilícito, compra de una serie de propiedades que no corresponden a sus ingresos en los últimos tiempos, y eventuales coimas, cuando era presidente de la Comisión de Presupuesto de la República,
cuando se dice que habría recibido hasta $150,000 para emitir algunas leyes que favorecían a un sector empresarial. En fin, nombra a un señor de premier, de presidente del Consejo de Ministros, que lo primero que hizo al asumir el cargo, y hasta desde mucho antes, era de calificar de subversivos a los que protestaban, y de emertistas a la llamada generación Z, que son los jóvenes que han salido indignados a las calles en los últimos días. Entonces, la consecuencia la hemos visto hace unas horas, ¿verdad? Donde la última protesta, pues, lamentablemente hay un asesinado, con armas de fuego de la policía, que ya ha sido reconocido por el propio comandante general de la policía, un herido en coma, más de 100 heridos de los protestantes, es decir, toda una masacre, ¿ves? Como consecuencia de esa estrategia de calificar a la indignación social como terrorista, como, ¿no?, lo que le llamamos acá el terruqueo, lo cual pues es un exceso intolerable y es una vocación de alguna manera pues hasta criminal de afrontar lo que es un conflicto social, ¿no es cierto? Lo que hacemos política, los analistas, los estrategas, sabemos que los conflictos sociales tienen su propia forma de tratar, no es la manera de calificarlos y de ir a cogerlos a balazos. Hay manera de tratar un conflicto social. Este gobierno lo que ha hecho es optar por la represión cruenta, como estamos observando, como lo hizo Dina Boluarte al asumir el cargo. Entonces, ante esas circunstancias, estamos observando que ya el país está en una situación donde hasta los cambios aparentemente de sucesión constitucional no funciona, la seguridad ciudadana no funciona y no va a funcionar, ¿verdad? Hemos visto cientos y miles de policías en las calles para reprimir a la ciudadanía protestando, pero cuando la ciudadanía reclama seguridad, va a una comisaría a denunciar un acto de extorsión, le piden las pruebas o les dicen, pague nomás, ¿verdad? Entonces, y aparte hemos visto hasta policías, hace poco han capturado 15 policías extorsionadores y sicarios en la selva peruana. Entonces, las instituciones del país lamentablemente están por los suelos, ¿no? El Congreso tomado, el Ejecutivo tomado, el Tribunal Constitucional que falla en pro de las impunidades, la Defensoría del Pueblo, que es la defensoría de los poderosos a estas alturas. Hemos visto defendiendo a la propia señora Dina Boluarte en los tribunales, al propio defensor del pueblo, defendiendo las leyes pro amnistía, que son leyes pro impunidad de los crímenes que se cometieron en las épocas de la violencia política, en los años 80, 90, ¿verdad? La Junta Nacional de Justicia, presidida por un señor que está condenado por maltrato familiar, que no tiene las credenciales éticas para el cargo, por ejemplo, ¿no? El sistema electoral que no da ninguna garantía de imparcialidad, un ministerio público que por momentos también cae en manos, dirías, el crimen organizado a nivel de cuellos blancos. Entonces, acá hay que buscar una salida, creemos que ya no un poco más radical. Hay un pacto pro corrupción, hay un pacto infame que está gobernando el país, y ante eso creo que hay que oponerle un pacto social, un nuevo pacto social, y devolverle la capacidad de decisión a la ciudadanía, al pueblo. La Constitución mexicana, la Constitución, peruana, dice en su artículo 45, creo que como toda constitución republicana, ¿verdad?, democrática, que el poder emana del pueblo. Como también el 39 de la Constitución mexicana, ¿no es cierto?, nos dice que el pueblo es el soberano y hasta tiene el derecho inalienable de cambiar de régimen cuando lo considera así, ¿no es cierto?, porque el poder emana del pueblo. Eso viene de la época de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana, ¿verdad? La Constitución francesa propiamente en el artículo 2 dice que el poder emana del pueblo y es el poder del pueblo y para el pueblo. Entonces son principios básicos de soberanía que debemos atender, y acá en el Perú creo que se amerita entrar ya a un proceso de un nuevo pacto social que cambie una serie de cosas a nivel institucional, porque ya hemos visto desde el Ejecutivo, ¿verdad?, que es un sistema presidencialista, no está siendo respetado, está siendo allanado, pisoteado, avasallado, ¿verdad?, desde una mayoría congresal. Y las demás instituciones, como lo hemos visto, están en función de estos nefastos intereses, y a la vez están pasando por sobre lo que es el sentimiento popular y la propia capacidad de la gente de exigir seguridad, derecho a la vida, derecho a la integridad física. Entonces, estimado Francisco, estimados amigos de México y de Latinoamérica, creemos en una situación donde el Perú debe entrar a un proceso de grandes cambios sociales, y por qué no decirlo, es una necesidad que viene de la época en que cayó la dictadura de Alberto Fujimori, cambiar esta constitución del año 93, porque no funciona. Lo que está sucediendo en el Perú evidencia que las instituciones que regulan nuestra constitución política no funcionan así como están diseñado el sistema. Hay que hacer grandes cambios, hay que ver la manera de que esto se transforme radicalmente desde el punto de vista de los grandes intereses de la ciudadanía, desde el punto de vista de grandes intereses del pueblo peruano y de todos los sectores de la sociedad en su conjunto. Pero así no podemos seguir, porque la verdad que esto le está costando la vida a todos los peruanos. Nadie tiene la vida segura si mañana regresará tranquilo a su casa.
esto es grave. Nadie sabe cuánto tiempo esta gente va a estar en el poder, porque ya hemos visto que tienen grandes planes de mantenerse 20, 30 años, así como están las cosas. No es que el próximo año en abril van a reconocer el proceso electoral si es que le es adverso. Han sacado a todos los candidatos que son opositores, los han inhabilitado de una u otra forma y promueven candidaturas que son de las más cuestionables, que son parte de todo lo que estamos observando. Y el país está en una inestabilidad, en una inseguridad, en una situación que es cada vez más clamorosa y crítica, estimado Francisco. Eso es lo que te comento en cuanto al futuro. Por nuestra parte, el Perú necesita entrar a un proceso de transformación profunda de las bases que han venido sosteniendo a esta circunstancia, esta situación de privilegios que ha devenido una crisis grave y casi terminal desde el punto de vista de la institucionalidad, de la economía, del desarrollo y de la seguridad ciudadana en nuestro país. Exacto. Antonio, coincido contigo, todos los pueblos del mundo tienen el legítimo derecho de transitar a condiciones mejores, también es el caso de Perú. Desde un punto de vista constitucional, el Perú tiene los fundamentos necesarios para que así sea. El gran problema es que en la práctica no es posible aún esa mejora en las condiciones a las que aspira el pueblo peruano. Esperamos que esto mejore pronto. Antonio, como siempre, te vamos a dejar el micrófono abierto para platicar de este interesante tema desde hace ya más de 2 años. Muchísimas gracias, te agradezco infinitamente y bueno, siempre a disposición de la ciudadanía, de los pueblos de Latinoamérica, de tu prestigiosa emisora, de la conducción valiosa que hacen ustedes y la preocupación que tienen permanentemente por lo que está pasando en nuestro país. Infinitamente agradecido, estimado Francisco. Claro que sí, Antonio. Un abrazo hasta Perú. Otro abrazo, gracias, buen día. Buen día.